Hola, hola. ¿Cómo está? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hola. Empiezo por una frase que creo que va a ser un punch. Empiezo por una frase que creo que va a ser la típica dinámica de estar con Majo. Y es que tu vida no está definida por las decisiones que tomas, sino que está usualmente más marcada y más definida por las decisiones que no tomas, por todas las que evitas. Así que hoy les voy a hablar un poquito del hecho de que no estamos estancados porque no sabemos qué hacer, sino que estamos estancados porque no estamos dispuestos a sentir lo que se viene después de que elijamos. La mayoría de nosotros no está estancado porque genuinamente no sepa qué tiene que hacer. La mayoría de nosotros ya sabe qué tiene que hacer. Lo que pasa es que no está dispuesto a sentir, no está dispuesto a asumir lo que viene después de que elija. Bienvenidísimos a otro live con Majo, a otro jueves. Bueno, ya que se van conectando, entonces les voy a contar que en los últimos lives que hemos hecho les he hablado como de diferentes conceptos. En uno les conté sobre la identidad, sobre esta construcción de una identidad y de un personaje que cuando lo interpretamos pues adquirimos su personalidad, sus habilidades, sus miedos y todo lo que construimos en el mundo. Les he hablado del miedo, les he hablado del sistema nervioso, les he hablado de los saboteos y el autosabotaje. Y hemos hecho varios tests, les he hablado del ego también. Hemos hecho varios tests para que yo los vaya acompañando a que se autoconozcan un poquito, a que yo pueda utilizar estos espacios de los jueves para compartirles lo que son mis puntos de vista, lo que son mis perspectivas, lo que han sido giros en la manera en la que yo veo, asumo o absorbo las cosas y que a mí me han cambiado la vida. Entonces, básicamente estos espacios de los jueves, mi intención es compartirles conocimiento, pero sobre todo cosas que yo misma he construido, he vivido, he experimentado a la hora de cambiar el ángulo desde el que veo ciertas cosas. Y se los comparto porque me he dado cuenta que cuando yo cambio y he logrado cambiar la manera en la que veo ese tema en particular que les comparto, pues para mí definitivamente ha resuelto o desestancado o movilizado muchísimo por dentro. Entonces, hemos hablado de todos esos temas y hoy quería llevarlos a que ya lo pongamos un poquito más en práctica. Digamos que va a ser una sesión en la que en algún punto les voy a decir que tomen papel y lápiz y que escriban algo. Va a ser muy breve porque pues estos lives son una interacción muy cortita nuestra todos los jueves. Pero está relacionado con las frases que decía al principio. Está súper relacionado como con esa frase con la que inicié, que era que nuestra vida no está definida por las cosas que elegimos o las decisiones que tomamos, sino que muchas veces se termina moldeando o definiendo mucho más justamente por las decisiones que evitamos. Y que hablando del estancamiento y de esta sensación de que no hay congruencia entre lo que yo sé que puedo alcanzar, entre la vida que sé que puedo tener, entre para lo que estoy hecho, pero lo que realmente estoy experimentando, esa incongruencia y ese estancamiento
la mayoría de nosotros tendemos a pensar que estamos estancados porque no sabemos qué tenemos que hacer, no sabemos hacia dónde tomar, qué camino tomar, qué decisión tomar. Pero la verdad es que la mayoría de las veces sí sabemos qué tenemos que hacer. Lo que pasa es que no estamos tan dispuestos a sentir o a vivir las consecuencias que implicaría elegir lo que sabemos que tenemos que elegir. Entonces, nuestro cerebro es completamente brillante y nos lleva a creer que la evitación, la procrastinación o la postergación o el no saber o la falta de claridad es una pausa loable, es una pausa prudente. Y mantenernos en ese estado de constante análisis, de constante pensadera o de permitirnos no saber es supuestamente un estadio bueno. Pero en muchas de las ocasiones ese estadio en el que supuestamente nos estamos dando permiso para pensar, para sentir, para recoger más data, para aclarar qué queremos, suele ser evitación, porque hace mucho tiempo ya sentimos que era lo que queríamos hacer, pero no estamos siendo capaces de recoger la fuerza que se requiere para llevarnos a sentir lo que vamos a sentir y llevarnos a enfrentar lo que se va a detonar cuando hagamos eso que ya sabemos que queremos hacer. Entonces, esto viene un poco de que el cerebro, más que bueno o malo, realmente lo que distingue es conocido o desconocido. Y a todas estas cosas que para nosotros son desconocidas, casi que les pone la connotación de peligrosa, así sea mejor que en donde estamos en este momento, así sea un lugar más sano para nosotros, más expansivo, pero simplemente por ser nuevo y por ser como que arena nueva o ser otras ligas, lo categoriza como mejor evitémoslo, si nos lo podemos ahorrar, mejor evitémoslo. Entonces, nuestro problema a veces con el estancamiento no es que nuestro cerebro no sepa distinguir entre peligroso o incómodo, porque confundimos incomodidad o confundimos novedad con peligroso. El problema es que nosotros tampoco sabemos. No es solo que nuestro cerebro no esté siendo capaz de diferenciar, es que nosotros tampoco. Así que hoy los voy a acompañar a que se hagan una sola preguntita. Muchas de las cosas que yo he desbloqueado en mi vida se han desbloqueado escribiendo. Muchas de las personas a las que mentoreo hoy en día los he ayudado a descubrir cosas escribiendo. Entonces los voy a invitar a que escriban. Ojalá se den la oportunidad de hacerlo, ojalá si están aquí y si están dedicando este tiempito a estar conmigo, se den la oportunidad de hacer el ejercicio loco de escribir a ver qué sale. Puede que suene tonto, puede que parezca aburrido, pero bueno, que nos demos un poco esa oportunidad. Entonces en algún momento van a necesitar papel y lápiz. Y los voy a llevar a explorar eso que les hablaba hoy un poco, ¿no? Porque me siento estancado, porque supuestamente no tengo claridad, porque procrastino. Y aquí los voy a ayudar a que se den cuenta que no es falta de claridad, que no es que ustedes estén esperando o estén necesitando más claridad. Están evitando exposición, están evitando tener que aceptar, tener que reconocer y tener que hacerse cargo de las cosas que los lleva a sentir, exponerse a esa decisión que ya saben que tienen que tomar, o a las respuestas, o a las, digamos, consecuencias que pueden ocurrir después de que digan lo que quieren decir, hagan lo que quieren hacer o se lancen a lo que se quieren lanzar. Entonces, yo, como les decía en todos los otros lives que he hecho, de cada uno de estos temas que toco, como acá es muy breve, hago unos videos un poco más largos. Si los quieren ver, en este caso, la idea es que comenten la palabra curso. Las personas que me están viendo por Facebook pueden comentar la palabra curso durante el live y les llega el link. Las personas que me están viendo por Instagram no les va a funcionar. Entonces tienen que esperar a que yo postee el video cuando se acabe el live
Y cuando ya quede en mi muro, ahí comentan la palabra curso y entonces les llega la sección de YouTube en la que pueden ver todo. ¿Listo? Entonces empecemos. Después de que yo los ayude a hacer el ejercicio voy a contestar un par de preguntas, pero básicamente tomen papel y lápiz, porfa. Y quiero que se acomoden, respiren un poquito y quiero que escriban una decisión que lleven postergando los últimos 3 o 6 meses. Escriban ahí en ese papel una decisión que ustedes lleven postergando 3 o 6 meses. Anímense, ese papel es para ustedes, a mí no me lo van a mostrar, no se lo tienen que mostrar a nadie. Aprovechen este espacio en el que ustedes me están acompañando a mí para que yo los acompañe y para que lo puedan usar como de confrontación, que lo puedan usar como para autoexaminarse, autoconocerse, y anímense a escribir de manera muy valiente y muy vulnerable en ese papel. ¿Qué decisión llevan postergando? ¿En qué decisión se sienten estancados? ¿En dónde están diciendo, sintiendo o pronunciando, Majo, me siento estancado? O en esta decisión creo que no tengo claridad. En esta decisión creo que no sé qué tengo que hacer. En esta decisión creo que me siento en una Y, me siento como en una bifurcación y me da mucho miedo, me da mucho pánico porque hay algo dentro de mí que me dice que si tomo el camino de la derecha pierdo el de la izquierda y si tomo el de la izquierda pierdo el de la derecha y como que no estoy tan claro para hacer esa renuncia. Anímense a escribir en ese papel qué decisión, qué acción, qué tema llevan postergando los últimos meses en donde sienten que están estancados. Les voy a dar tiempito, váyanme avisando con manitos, con corazoncitos, con emoticones cuando ya la hayan pensado, cuando ya tengan una que de verdad les dé mucho miedo o mucha vergüenza escribir. La idea es que lleguen a ese nivel de fibras. Y mientras lo hacen, les voy a ir contando que generalmente sí sabemos qué tenemos que hacer y sí sabemos qué queremos hacer, pero oculto está no el miedo aparente, no el miedo que nos dice nuestro cerebro de ay, voy a fallar, o Majo, es que si me lanzo y todo sale mal. Por lo general es más el miedo a que todo salga bien y a la persona en la que yo me tengo que convertir y del tamaño del que tengo que crecer para poder sostener ese nuevo nivel que pedí, ese nuevo rol, desafío, persona, abundancia que estoy pidiendo. O me va a restar tiempo y entonces me va a sentir con menos libertad, o me va a pedir más exposición y va a quedar muy al descubierto mi miedo al rechazo, mi miedo a darme cuenta y autoexperimentar en mi cuerpo que no me siento suficiente, que me siento un impostor, que no me siento tan listo para lo que en verdad me lancé a hacer. O no estoy dispuesto a escuchar que otros me hagan las preguntas que yo mismo me hago dentro de mi cráneo en silencio. Me da miedo que alguien en un comentario o en voz alta lance un juicio y que ese juicio sea exactamente el mismo juicio que yo me hago dentro de mi cabeza y por eso me resuene tanto. Así que es poco probable que estén estancados o estén patinando como una llanta de un carro en barro porque no sepan hacia dónde van o porque no sepan qué tengan que hacer. Es más probable que simplemente no estén dispuestos a asumir las consecuencias de lo que tendría que pasar o quienes tendrían que ser o lo que tendrían que sentir cuando alcancen lo que están pidiendo que quieren alcanzar. Entonces ahora la siguiente pregunta es ¿para qué les está sirviendo? ¿Qué están ganando
al no lanzarse a eso que escribieron ahí, que es lo que tienen estancado hace 3 o 6 meses. Si ustedes están sosteniendo ese comportamiento durante un tiempo suficiente como para que sea 3 o 6 meses, significa que ustedes están obteniendo alguna ganancia de comportarse como se están comportando. Y no parecería. Ustedes me van a decir, Majo, por supuesto que no gano nada. O sea, ¿yo qué voy a ganar de no presentarme a la licitación que me quiero presentar? ¿Yo qué voy a ganar de seguirme quedando en este trabajo que detesto? ¿Yo qué voy a ganar de seguir siendo anónimo en vez de lanzarme a hablar y que mi producto o mi servicio se dé a conocer en el mundo y yo por fin tenga clientes, por fin pueda llevar dinero a mi casa? Majo, estás loca, no estoy ganando nada de jugar pequeño, no estoy ganando nada de vivir una vida en la que me siento desperdiciado, no estoy ganando absolutamente nada de quedarme estancado en este trabajo, en esta relación, en esta situación o en esta emoción o pensamiento que me amarga muchísimas veces a la semana. La buena y la mala noticia es que sí están ganando algo. Es una mala noticia porque muchos de ustedes no saben que efectivamente están ganando algo de quedarse en ese supuesto estancamiento, en esa supuesta situación muy horrible e indeseable. Pero la verdad del asunto es que sí. Ustedes, desde sus miedos, desde su inconsciente, desde esta identidad que han construido hasta ahora, perciben un beneficio de sabotearse, perciben un beneficio de estancarse, perciben un beneficio de quedarse en un lugar que, aunque sea malo, es conocido. Entonces quisiera que escribieran qué están ganando de estarse saboteando, cómo se están saboteando al no lanzarse a eso que escribieron en la pregunta número 1. En la pregunta número 1 escribían algo a lo que no se estén lanzando, algo que estén postergando, algo en lo que se estén saboteando hace 3 o 6 meses. ¿Y qué es esa decisión que llevan evitando? Y entonces en la pregunta número 2 quiero que reflexionen y quiero que digan que estoy ganando. Entonces, ¿qué cosas pueden estar ganando? Pueden estar ganando no exponerse. Y si no se exponen para bien, pues tampoco se exponen para mal, ¿no? Si no se exponen y no están trayendo más clientes hacia su negocio o hacia su servicio, la verdad es que tampoco están trayendo haters. O no tienen que tener un sistema nervioso mucho más templado y no tienen que trabajar en su carácter, o no tienen que trabajar en sus nervios, o no tienen que trabajar en su capacidad de comunicarse, o no tienen que trabajar en su capacidad de persuasión. Y para mejorar en su capacidad de persuasión, desde ahora hasta volverse muy buenos en convencer a alguien, atravesar una gran cantidad de no's, una gran cantidad de rechazos, una gran cantidad de humillaciones. Entonces lo que están ganando es que nadie los humille, nadie los ve, nadie los conoce, pero nadie los humilla tampoco. Nadie los bulea, nadie los rechaza, nadie les dice que no a su producto o a su inversión o a su negocio o a su startup. Nadie les dice que ustedes no sirven, nadie les dice que son unos farsantes, nadie les dice que ustedes quién carajo se creen. O pueden dormir más tiempo, o son dueños de sus fines de semana, o no tienen que darle explicaciones a nadie. Así que hay algo, y a veces son varias cosas, que ustedes inconscientemente perciben como una ganancia. Y por ahora, por lo menos hasta hoy, la ganancia que están obteniendo de jugar pequeño, la ganancia que están obteniendo de seguir en el anonimato, la ganancia que están obteniendo de seguir estancados, de seguir procrastinando, de seguirse saboteando, les parece más alta que la ganancia de lanzarse. Pero vuelvo y les digo, no porque a lo que se quieren lanzar no sea bueno suficiente, no sea grande suficiente o no sea un anhelo muy fuerte en sus corazones y en sus cabezas, es simplemente porque la percepción de peligro entre lo que van a ganar y lo que están ganando ahorita, su sistema nervioso se siente más seguro y más tranquilo con el escenario actual. Su sistema nervioso se siente mucho más tranquilo con ganar anonimato,
con pasar desapercibido, con no exponerse al bullying, con no exponerse al hate, con no exponerse a que alguien los llame farsantes, a que ustedes mismos se sientan incompetentes, no listos, impostores, versus la ganancia de por fin desbloquear ese techo de cristal e ir por lo que dijeron que querían. Pero es una percepción, es una idea o un lugar de sus cerebros en el que ustedes asociaron que el rechazo, el bullying, la desaprobación los iba a matar, iba a ser casi que letal, casi que muy, muy, muy horrible para su existencia. Entonces la percepción de peligro de esto es más grande que la percepción de victoria, de ganancia, de satisfacción, de autorrealización, de libertad, de cuando vayan por lo que supuestamente ustedes creen que no saben que quieren. Y cuando ustedes escriban en ese papel en el que están en este momento y escriban qué es lo que están ganando de mantenerse pequeños, de jugar pequeño, de sabotearse, se van a dar cuenta que objetivamente y visto en el papel, quizás la respuesta 1, esa decisión o ese sueño que están postergando, es bastante más grande que la supuesta ganancia pequeñita que tienen por miedo. Y cuando logren ponderar y darse cuenta que esta es una posibilidad tangible y este es un miedo creado, porque el cerebro nos alerta y nos previene de miedos. Hay unos miedos reales, las alturas, el fuego, amenazas físicas, pero hay miedos inventados. Entonces la percepción muy, muy vieja, muy primitiva, de que ser rechazados por la tribu nos pone en una situación de peligro, de que quedarnos solos, de que quedarnos segregados, incluso a veces implicaba la muerte o el exilio. Es un mecanismo muy antiguo, es muy viejo. Hoy en día que nos manden un mail, que nos echen del trabajo, que nos echen de un grupo de amigos, que nos hagan bullying en redes sociales, no es tan letal como lo percibe el cerebro, pero estamos dejando de vivir esa vida que poco a poco se les va volviendo un dolor crónico con tal de no vivir un dolor agudo. Y hoy en día hay muchísimas personas que prefieren vivir el dolor crónico, tanto de enfermedades físicas como de enfermedades mentales. Por ejemplo, vivir pequeño, jugando pequeño, una vida conforme, una vida insípida, una vida que no es para la que saben que están hechos, que no es la que en verdad anhelan, una vida que no tiene nada terriblemente malo, pero tampoco nada increíblemente bueno, y prefieren el dolor crónico de estar pasmados, estar adormecidos, de tener una incomodidad y una vocecita en la cabeza todos los días diciendo: puedes más, podrías más, ¿por qué no te has lanzado? Sigues en el mismo trabajo que odias. Y levantarse todos los días con esas dudas, con esas vocecitas. Prefieren el dolor crónico de eso, así sea todos los días, así sea 3 meses, 6 meses, un año entero de una decisión postergada, de un sueño nunca vivido, de una meta nunca construida, que el dolor agudo durante una vez o una semana de atravesar a lo que supuestamente le tienen infinito miedo. Así que la invitación de hoy específicamente es eso, que se cuestionen si quieren seguir viviendo un dolor crónico, molesto, con el que ya aprendieron a convivir, como las preguntas y las dudas existenciales, con tal de no atravesar ese miedo aparente, ese miedo psicológico de la ganancia que supuestamente están obteniendo al no lanzarse. Entonces, preguntas que me hacen muchísimo y que tienen que ver con este tema. Por ejemplo: Majo, no sé si renunciar a un trabajo. Y la respuesta es: tú sí sabes. La verdad es que sí, tú sí sabes, pero no estás dispuesto a pagar el precio para hacerlo. Entonces, la mayoría de veces que dicen: Majo, no sé si, el hecho de que ya exista la pregunta casi que da pistas. Pero como les decía, es más práctico,
el cuerpo se va adaptando, el sistema nervioso se va adaptando a dolores, incomodidades, insatisfacciones, sinsabores incrementales versus grandes saltos de romper paradigmas y de romper miedos. Así que la invitación es a que contrarresten el precio que están pagando por no ir por aquello que implica la decisión en la que están estancados versus la supuesta ganancia pequeña, crónica, pero que les mantiene un malestar continuo, que como les decía, el cerebro prioriza lo que conoce. Entonces, como ya se les volvió conocidito, así sea maluco, así sea amargo, así sea agrio, como ya es conocido, está normalizado. ¿Y cuántos de nosotros no vivimos específicamente con ese sinsabor? Llegamos a cierta década o a cierta edad y decimos, pude haber hecho más, pude haber sido más, pero ya no lo fui. Y nos empieza un sabor amargo a que estamos jugando pequeño, a que no fuimos todo lo que podíamos haber sido, a que la vida que estamos viviendo no refleja nuestro potencial, a que la vida que estamos viviendo no refleja los muchos sueños que teníamos hace unos años, las muchas habilidades, capacidades que antes veíamos y desplegábamos en el mundo y se fueron durmiendo. Es porque nos acostumbramos a un malestar crónico, dosificado, pequeñito, con tal de no enfrentar dolores agudos, dolores que sean de corto plazo pero muy intensos, muy intensos. Y la probabilidad de que el cerebro los acompañe a elegir el dolor agudo, álgido, cortante versus el dolor pequeño dosificado es poco probable, porque el cerebro justamente está diseñado para evitarnos los dolores, los peligros y las cosas agudas, casi que mortales. Entonces tiene que haber un cambio de paradigma, tiene que haber un cambio de percepción. Ustedes le tienen que bajar la categoría o el nivel de calificación de peligro que supuestamente tiene ese evento, bajarlo de 8 a 3 o de 10 a 4, para que su cerebro más o menos los acompañe a atravesarlo, porque si no van a tratar de hacerlo a punta de fuerza de voluntad, y ahí es donde ustedes se van a sabotear. Se van a sabotear con que se les olvida, con que les da pereza, con que, al cabo que, ¿sabes qué, Majo? Es que no lo quiero tanto. Yo creo que eso era como un sueño que yo tenía por allá a los 18, pero en verdad ya no me importa tanto. Porque el cerebro tiene muchísimos mecanismos para evitar que vayamos hacia lugares que consideramos peligrosos. El miedo no es el único. La pereza, la procrastinación, el desinterés, perderle la admiración, son formas, son maneras en las que el cerebro también logra mágica, recursiva e inteligentemente evitar que nosotros vayamos hacia un camino que nosotros mismos clasificamos como peligroso. Para todas las personas que se están sumando, les decía al principio que estos espacios con ustedes los jueves son cortitos, pero yo hablo un poquito más largo de estos temas en unos videos. Son gratuitos, están en YouTube. Si los quieren ver, a los que me están viendo por Facebook, pueden escribir la palabra curso aquí mientras estoy hablando y les va a llegar. A los que me están viendo por Instagram no les va a funcionar, entonces por favor esperen a que yo termine el live, lo postee en mi muro, en mi perfil, y cuando lo postee comentan la palabra curso y ahí ya les llega. ¿Listo? Creo que básicamente uno de los buenos resúmenes es las personas que procrastinan, por ejemplo. Me dicen, Majo, ¿cómo dejo de procrastinar? Y nosotros asociamos que la procrastinación entonces es pereza, ¿no? Y ante una persona perezosa, ante un Homero Simpson, pues lo que queremos hacer es obligarlo. Si está tirado, echado en un sofá, queremos obligarlo a que se pare. Entonces nos tratamos a nosotros mismos como si la procrastinación fuera pereza. Pero en la procrastinación hay más miedo que pereza realmente. En la procrastinación hay esta línea de pensamiento inconsciente que nosotros
sí sabemos qué tenemos que hacer, pero no es que estemos confundidos, no es que nos falte energía física o energía mental para poder hacer la tarea. Lo que pasa es que no nos gusta lo que implica. Entonces, gastamos más energía y más tiempo en pensar, cranear o idear maneras que se me podrían ocurrir en las que yo no tendría que hacer lo que tengo que hacer, en vez de atacarlo de una vez. Y volvemos al tema del dolor crónico versus el dolor agudo. Estamos muy mal acostumbrados a aumentar nuestro nivel de tolerancia hacia los dolores crónicos versus los agudos. Entonces, sabemos qué tarea tenemos que hacer, o sabemos qué decisión tenemos que tomar, o sabemos qué conversación tenemos que tener, sabemos qué límite tenemos que imponer, pero no nos gusta lo que implica. Entonces nos pasamos el tiempo tratando de imaginar escenarios en lo que esa parte que no nos gusta o ese miedo que hay que atravesar se va a ir. Gastamos muchas más neuronas y mucho más tiempo tratando de buscar vías alternas para rodear el centro de lo que nos incomoda, de lo que nos da miedo, en vez de empezar a desarrollar la capacidad de tolerar dolores agudos. Entonces, claro, gastamos el tiempo que tenemos para atravesarlo en buscar maneras de ver si existe una forma en la que yo podría darle la vuelta o rodear o hacer circunferencia alrededor de eso que no quiero experimentar, las consecuencias que no quiero vivir o lo que implica. A las personas les pasa muchísimo esto con conversaciones difíciles. No las toman en espera de que quizás el tiempo pase y la conversación se vaya o a la otra persona se le olvide o el conflicto se disuelva solo. Entonces la procrastinación tiene más que ver con la evitación de las consecuencias o de lo que implica y con una falsa esperanza de que el tiempo o quizás algo mágico va a ocurrir y lo que yo tengo que hacer finalmente no tengo que hacerlo. Hay una tarea que tengo que entregar y de pronto otro compañero la hace, o hay una conversación difícil que tengo que tener y de pronto el otro toma la iniciativa y no me toca a mí. O de pronto ya a ambos se nos pasa la sensación y se nos pasa la bobada y la conversación no fue necesaria. Es como que estuviéramos buscando que bajara un alivio que simplemente no fue producto ni producido por nosotros y tiene más que ver con que no nos gusta lo que implica, más a que seamos perezosos. Entonces, bueno, en este momento en algún reel les decía que todo está avanzando tan rápido y tanta gente se está lanzando a tantas cosas y están surgiendo tantas herramientas y tantas formas de experimentar que hoy en día se vuelve mucho más costoso no intentar que equivocarse. Cada año que pasa que seguimos postergando decisiones, sueños o vainas, termina siendo mucho más costoso. Cada año que no nos lanzamos a hacer lo que queríamos, cada año que seguimos viviendo una vida por debajo de nuestras capacidades, cada año que seguimos jugando pequeño, termina siendo mucho más costoso que el precio de equivocarnos, el precio de fallar, el precio de exponernos, el precio de quedar en evidencia, el precio de que nos rechacen. Sé que se percibe como algo muy álgido y cuando lo piensan les da un cosquilleo en el pecho y como una sensación de asfixia, pero realmente cuando lo viven y lo atraviesan se dan cuenta que era más grande la sombra de ese supuesto miedo que literalmente la esencia de lo que lo estaba proyectando. Pero el precio a pagar de cada año que no vivieron según su potencial, según sus sueños, según sus ideales, termina siendo muchísimo más caro que el precio del bullying, del rechazo, de quedar en evidencia, de exponerse a sus miedos, de lanzarse, incluso de equivocarse. Entonces, entiendan que es un mecanismo del cerebro que los está protegiendo, está desde un lugar muy amoroso tratando de que ustedes no sientan dolor,
pero esa percepción de dolor la pueden cambiar porque igual están sintiendo dolor. Lo que pasa es que este es aguado, este está diluido, este está dosificado. Pero cuando pasen varias décadas, el acumulado de ese dolor que se tomaron en vasos de agua durante muchas mañanas, de esa vida no vivida, de haber jugado pequeño, de no haberse lanzado, va a terminar siendo mucho más grande, va a ser siendo una cantidad de veneno, de tinte, de tóxico más grande que un simple shot de miedo, o de exposición, o de vulnerabilidad, o de malestar, o de perder a alguien. Entonces espero que sigan escribiendo sobre ese papel que les dejé hoy, sigan reflexionando muchísimo sobre el precio que están pagando por no atreverse a atravesar ese miedo que se ve como muy grande, se ve como muy agudo, se ve como muy mortal, y que se den cuenta que de verdad están intercambiando una incomodidad momentánea en un shot muy condensada, muy concentrada, pero la están cambiando por una mayor cantidad. Lo que pasa es que pasa imperceptible porque es un amargo diario, es como un sinsabor, como una pensadera, una rumiadera, como algo que siempre me llega antes de que me vaya a dormir, o cuando me estoy bañando, o cuando veo que otros sí se lanzaron y yo no me lanzo, o en el enojo de cuando alguien dice algo con lo que no estoy de acuerdo y no lo sé manejar bien, o cuando se me sale un temperamento horrible que no me define. Toda esa amargura la van llevando por dentro, pero la han ido normalizando porque está dosificada. Entonces quédense escribiendo, escriban sobre ese mismo papel, sigan reflexionando y entiendan que detrás de cada cosa que no están haciendo es poco probable que sea pereza, es poco probable que sea pereza, es más probable que sea miedo, y que simplemente sea una falta de voluntad a atravesar lo que implica todo eso que tendrían que hacer. Ya voy a colgar, así que los que están por acá en Instagram, apenas postee, pueden escribir la palabra curso y les llega el video de YouTube. Y a quienes están en Facebook, pues lo pueden hacer también cuando postee, o cuando sigan viendo este video, ahí pueden escribir la palabra curso y les llega un video gratuito de YouTube en el que hablo un poquito más de este tema. Si tienen más preguntas, escríbanmela en los comentarios, yo se las contesto. Yo no lo logro siempre, pero trato de sacar un espacio en el día para contestarles y para leer todo lo que me escriben, lo feo y lo bonito. De ambos aprendo un montón. Entonces síganme escribiendo y háganme preguntas por ahí, que como han visto, todas esas preguntas yo las reciclo y las pongo en mis documentos para volverlas tema de los jueves, y nos seguimos viendo los jueves. Bye bye.